Quiero que sepa que Dios siempre es intencional en las relaciones. Cuando usted revisa la Biblia y cuando usted vea la Escritura, usted va a ver que Dios siempre es el que toma la iniciativa para acercarse al hombre. Y el texto que voy a leer en esta mañana no es la excepción a lo que les estoy diciendo. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer y a saber quién es Cristo Jesús. Como le decía, no importa si usted viene por la primera vez, aprenda a conocer, le animo a que conozca a Cristo, que sepa quién es Él, lo que Él tiene para usted, lo que Él tiene para su vida. Lo que Él desea es que nosotros podamos estar arraigados, es decir, echar raíces. El éxito de lo que puede ser un árbol, y la Biblia nos llama a nosotros plantío de Jehová, es que puede estar bien enraizado y bien alimentado de las aguas profundas que alimentan a ese árbol. La fortaleza que tenga el árbol siempre va a depender de las raíces profundas que pueda o no tener. Así que debemos estar enraizados en Cristo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a echar raíces en Cristo. Porque, hermanos, usted sabe por qué le llamaban a los cristianos cristianos. Me duele la cabeza, Cristo es la solución. Tengo problemas en mi matrimonio, Cristo es la solución. Ya no sé qué hacer con esta situación, Cristo es la respuesta. Cristo, 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 Cristo. Oye, estos son cristianos, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Pero esa verdad comenzó a desvirtualizarse cuando el hombre, y a través del humanismo, nosotros comenzamos a reemplazar el mensaje original de Dios. Y no significa, esto lo que voy a decir, no significa de que no tenga apariencia de piedad otro mensaje, pero Cristo es la única respuesta y Él no necesita más para la vida de cada persona. Pero nosotros en nuestra naturaleza tendemos a mezclar a Cristo sí, pero también puedo hacer esto y aquello. Y comenzamos a generar una mezcla y sin darnos cuenta, más recurrimos a los recursos que podemos tener, conocer o saber, que para el mundo no está mal un terapeuta, por ejemplo, ¿verdad? Pero Cristo es la respuesta. Estos cristianos eran perseguidos porque Jesús era la única respuesta que ellos encontraban ante cualquier situación, ante cualquier evento. Y el verso que yo quiero compartir hoy está en Mateo 11:28 y dice: venid a mí. Por eso es que quise leerlo en la otra versión, pero dice: venid a mí, y ustedes lo tienen en pantalla también. Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Hermanos, este versículo es una fuente inagotable de evangelio, porque se muestra la salvación y nuevamente, como les decía al inicio, la intencionalidad siempre que parte de Dios hacia el hombre. Siempre Dios es un Dios intencional. Jesús provocó el encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando usted revisa cada encuentro en la palabra, siempre es Dios el que está iniciando esos encuentros. Y ese es uno de esos versículos grandes e inagotables, fuente de salvación que Dios mismo, a través de Jesucristo, nos ha proporcionado para que el hombre encuentre libertad, esperanza, vida. La palabra muerte significa estar separado de Dios, pero la palabra vida significa estar unido otra vez a la fuente de origen de vida, que es Dios mismo. Yo podría dirigir este mensaje, si quisiera, a alguno de ustedes solamente, siendo creyentes, cuando mucha gente no consigue obtener necesariamente esa plenitud, ese descanso prometido. Y lo que pasa es que muchos de nosotros nos aferramos a las cosas que este mundo proporciona y nos atribulamos en nuestros propios sentimientos. Nos encontramos perplejos y sacudidos de acá para allá cuando entra la duda y entra el temor. No somos exentos de ella. No somos exentos de tener temor y duda. Pero deberíamos estar descansando, porque los que hemos creído y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos estar en el reposo de Dios. ¿Verdad? Amén. Yo me hablo a mí mismo también. Amén. Porque el reposo que Dios ha brindado a sus hijos es un derecho legal. Y es un derecho no solamente posicional, sino es un derecho de autoridad que tenemos.
Por eso es que la Biblia nos enseña en Romanos 5:1, verso al cual quiero ir con ustedes, dice, siendo justificados por la fe, es decir, creer, la confianza en Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos andar en paz. Deberíamos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero por alguna razón, algunos de los que han sido justificados parecen no alcanzar esta paz, ni gozar del reposo que deberían tener en sus corazones. Yo espero que mientras escuche este mensaje, quizás usted pueda verse identificado. Dios permita que yo pueda hablar su palabra en esta mañana y que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, ciertamente, cuando Jesús pronunció estas palabras, el texto que les he dicho, no le habló a un grupo particular, no hizo distinción entre gente madura o gente inmadura, si eran creyentes o no eran creyentes. Él simplemente dijo, venid a mí. Amén. ¿Eso qué significa, pastor? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Eso significa que no importa si usted tiene tiempo viniendo o yendo a una iglesia, o usted acaba de llegar por la primera vez a este lugar. Este mensaje necesariamente es para usted como para mí. Porque vemos una historia como la historia del hijo pródigo, los dos hijos en casa. Aparentemente viven con el padre y tienen las mismas, tienen aparentemente una buena relación. Pero la historia del hijo pródigo, y no me voy a centrar en ello porque no solamente lo quiero mencionar como ejemplo, pero léalo usted en su casa, la historia del hijo pródigo, si tiene alguna duda. Vemos a los dos hijos, cada uno por su propio rumbo, viviendo en casa pero sin ningún tipo de relación. Y eso también puede ocurrir en la iglesia. Es más, ocurre. Diga conmigo, ocurre. Dile al de tu lado, ocurre. Sin ánimo. Y dile al del otro lado, tú también, ocurre. Entonces, vemos de alguna manera que así como en la parábola del hijo pródigo, vemos que no importa, la gente puede estar en la casa, puede tener mucho tiempo, pero no disfrutar verdaderamente de una relación con el Padre. Mucho se menciona acerca del pródigo porque él se fue, pero el que estaba en casa, sabemos que también era un pródigo, ¿verdad? Era un pródigo porque cuando le habla a su padre, le habla y le dice, tanto tiempo estoy contigo y ni un cabrito me he podido partir para, o cocinar, como quieras llamarlo, para estar con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero él no creía. Él no creía. Verdaderamente él no creía. Él era un incrédulo dentro de la casa, porque no se creía con esa autoridad, esa posición que tiene un hijo. Pero yo quiero fijar mi atención en esta parte al llamado, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado que el Señor está haciendo. Si escudriñamos el texto de una manera cuidadosa, vamos a notar que se trata de dos personas que se aproximan entre sí. Cristo, que es quien intencionalmente se acerca al hombre, es el que está queriendo proporcionar descanso. Dile al de tu lado, Él te quiere dar descanso. Verdadero descanso. Verdadero descanso. Hermanos, Él está llamando aquí a los que están trabajados y a los que están cargados. Estas personas son personas que están conscientes de una manera dolorosa, voy a llamarlo así, son conscientes de una manera dolorosa de su existencia. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Su existencia con dolor, con pesadez. No solamente estamos hablando del trabajo rutinario, aunque la rutina también mata a la gente, pero estamos hablando de esa carga, ese desdén que tiene el ser humano y que no puede
no sabe cómo salir de él. No sabe. Recuerden que aún la iglesia puede convertirse en un refugio emocional. Porque en la iglesia vamos a encontrar gente linda. Mira de tu lado y sonríe. Somos lindos. Vamos a encontrar gente linda, pero la iglesia es el resultado de nuestra comunión con el Señor. Amén. Yo no vengo a la iglesia para agradar a Dios. Yo agrado a Dios, por eso vengo a la iglesia. El resultado de mi intimidad, de mi relación con Dios, resulta en un congregarme. Nadie tiene que obligarme a congregarme. Nadie tiene que estar llamando. Ahí el pastor llamando otra vez el mensaje. Si hay que estar temprano. En algunos, gracias pastor por avisar, porque a veces me quedo dormido. Ya, tu mensaje me alarma. Espero que de ninguno acá. Yo sé que todos ustedes se levantan temprano, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Sé que tienen su intimidad con Dios en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Depende cómo usted. No somos religiosos, amén. Depende cómo usted lo planifique, pero su corazón tiene que estar en todo tiempo en Cristo. Para poder disfrutar. Y no hablo de un disfrute, de un deleite, para nuestro provecho, sino un deleite como consecuencia de caminar en Él. Porque la gloria de Dios más grande que el hombre pueda tener, no es lo que Él te puede proveer, es Él. Él es nuestra gloria. Cuando uno comienza a entender eso, no importa si tengo o no tengo dinero. No importa si se me perdió la billetera, se perdió la plata. Ay, cuánto nos lamentamos cuando eso ocurre, ¿verdad? Ay, no hubiera pasado por ese sitio. Ay, tu culpa, pues que tú me llamaste en ese momento. Es que tú me dijiste, es que sí. Y con los que estamos casados, ay, tenemos que escuchar, ¿no? O hacemos escuchar a la otra persona. Es que si no hubiera... No, es necesario que estas cosas pasen. Si no pasaba de esa manera, pasaría de otra manera. Pero era necesario porque Dios, si tú le has dicho con todo tu corazón al Señor y te has entregado a Él, Él tiene el poder y el dominio sobre tu vida. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, Él es soberano y Él tiene el poder y el dominio sobre tu vida. Nada ocurre sin que Él no lo permita. Y todo lo que me pasa, bueno o malo, me ayuda bien. Pero delante de los ojos de Dios es bueno. Ante mis ojos parece malo. Ay, se me perdieron $100. Parece malo. Algo el Señor está tratando. Ay, se me rompió el celular, pastor. ¿Qué habrás estado haciendo? No te voy a acusar. Ay, pastor, es que no he dormido bien toda la noche. Apaga el televisor. Saca el televisor. Bueno, no les voy a decir saca el televisor de tu cuarto, porque yo tengo el televisor en mi cuarto. No tengo autoridad para decir eso, pero no lo tengo prendido. Hermanos, el llamado que Dios está haciendo aquí es para la gente que está fatigada, cargada, cansada. Dios está despertándolos. Cuando nosotros vemos un verso como Mateo 9:36, y al ver las multitudes, hermanos, porque cuando Él está diciendo venid a mí, Él está mirando multitudes de gente. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos siguen diciendo amén? Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, amén. Entonces cuando Él está mirando a las multitudes, no solamente es las multitudes que están en ese lugar, en ese momento, circunstancialmente. Él está hablando de las multitudes por venir también. Hay una ley en la hermenéutica que es la ley de la doble referencia. Entonces, dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo más triste es que Él estaba mirando a cada uno, conociendo el problema circunstancial, temporal o el problema propio que puede tener cada persona. Y Él los está mirando y Él está delante de ellos. Y los mira con compasión. ¿Por qué? Porque no tienen a quién recurrir. No tienen a quién ir. Porque lo que hay en ese momento, en ese lugar, si vamos al contexto, es pura religiosidad, pura vanidad, pura fachada, pura apariencia. Un sistema que le enseña al hombre cómo puede llegar a Dios. Y Él está trayendo la verdad. Y Él está mirando a la gente al ver las multitudes. Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aún en la iglesia puede haber gente así.
Pero pastor, tú eres el pastor. Sí, claro, yo soy el pastor de esta iglesia, pero también somos un equipo de ministros. Pero Dios es el verdadero pastor. Amén. Entonces, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, porque no saben cómo recurrir a Dios, no saben cómo venir a Él. ¿Saben por qué? Porque no le conocen. No le conocen. Nadie puede ir por un camino que no conoce. Y el problema más grande es cuando hay gente que cree que conoce el camino, pero está perdido. Ciegos guías de ciegos, dice el Señor, que era el sistema religioso del momento. Por eso es que Él, de una manera intencional, diga conmigo, intencional, porque Dios siempre es intencional. Él les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Vengan a mí, es lo que está diciendo el Señor. Vengan a mí, Él es nuestro refugio. Ahora, el llamado aquí es para los que están fatigados y cargados. A ellos les dice: vengan a mí. La pregunta es: ¿dónde estás? Este texto, hermanos, no es para tu hermana, porque a veces pensás: ay, qué bonita palabra, ¿no? Se la voy a compartir a fulano, a mengano, a sultano. No es para tu hermana, y yo sé que tú quieres hacerlo para el esposo, para la esposa, para el hermano, el amigo, pero esta palabra principalmente es para usted que está escuchando este mensaje. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. De acuerdo con las palabras de Cristo, ustedes obtendrán la paz del corazón, no al venir a una ceremonia, no a un culto religioso necesariamente, a una ordenanza, a un rito, o por cumplir ciertas reglas o leyes. Solo va a obtener paz si usted va directamente a Cristo. Amén. Por eso es que cuando Él se encuentra con los fariseos y les dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. No está diciendo que no sigan en la Escritura. La Escritura es nuestra base y nuestro pilar, nuestro fundamento. Es Dios mismo revelándose al hombre. Pero la palabra nos debe de llevar a Cristo. Y ellos estaban conscientes de eso. En ese momento ellos sabían, porque ellos podían ver, Jesús vino a cumplir más de 300 profecías que hablaban acerca de Él. Y ellos sabían eso. Los judíos no leen el Isaías 53, por ejemplo. Lo tienen, pero no lo leen, porque habla del Salvador. Es a Cristo a quien usted debe aprender a ir. Y la intención del mensaje esta mañana es que usted aprenda a descansar en Él. Amén. Porque la persona que Dios ha separado, ha designado, ha ungido para que sea el único Salvador, el único mediador, y en quien Él ha depositado su gracia eterna, y el Padre ha querido que habite toda la plenitud de Él en Él, es Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo, como dice la Biblia en Hechos 4:12. Pero también en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? No vino para condenar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el Señor está diciendo: venid a mí, hermanos, en Cristo es donde empieza nuestra verdadera vida espiritual. ¿Dónde empieza mi vida espiritual? En Cristo. En Cristo. Y cuando yo comienzo a aprender a caminar en Cristo, voy a comenzar a experimentar el descanso, el refugio, el reposo. Porque Él es el Shabbat. Los judíos aún celebran el Shabbat.
Pero Jesús es el Shabbat eterno. Él es nuestro verdadero reposo. Él es nuestro descanso eterno. En Él podemos descansar, no importa si las cosas están mal. Podemos descansar. Lo peor que nos puede pasar es que perdamos la vida. Y si la perdemos, estaremos con Él. Ay, pastor, qué ligero, qué fácil. Amén. ¿Qué cosa? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Puedes hacer algo para cambiar eso? ¿Puedes hacer algo para cambiar tu destino? ¿Puedes hacer algo para cambiar tu vida? Pero cuando no entendemos lo que verdaderamente es comenzar y aprender a descansar en Él, comenzamos a patalear, a sufrir, a llorar, ¿verdad? Claro, ay, no entiendo por qué me pasa esto. Sí, pues ando de peor. No voy a ir más seguido a la iglesia. No, ya no voy a ir a la iglesia. Y comenzamos con nuestros altos y nuestros bajos y comenzamos a transitar y comenzamos a caer en esa mentira en la que el enemigo nos quiere envolver para que no entendamos ni comprendamos que en Él lo tenemos todo. ¿Cómo podemos ver a un Pablo que está recibiendo 39 latigazos, que tiene la oportunidad de presentar su ID, su identificación, de decir soy ciudadano romano, y en ese momento ni siquiera lo hubieran tocado, pero no lo hace? ¿Por qué? Porque él no está pensando en él, él está pensando en el plan que tiene que ejecutar para el Señor. Pero ¿cómo va a conocer el plan si ni siquiera le conoce? Mucha gente no puede conocer, no vive esta realidad porque no le conocen. Pero el Señor está diciendo, venid a mí, vengan a mí. Los que están cargados y cansados, no importa si vienes a la iglesia, ven a mí. Amén. No importa si tienes años en la iglesia, ven a mí. ¿Me dejo entender? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si esa es tu condición, si esa es mi condición, si verdaderamente estamos en Cristo, ¿qué es lo que dice? Léalo, 1, 2, 3, léalo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si su vida está en Cristo, entonces, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es lo que muchos creyentes no entienden y no alcanzan a entender por el afán diario, por las necesidades del día a día. No alcanzan a entender que hemos muerto. Dile al de tu lado, si estás en Cristo has muerto. Ahora háblate a ti mismo, ya fuiste. A ti mismo, ya fuiste. Amén. Yo sé que es parte del argot que usan los jóvenes. Dicen que cuando uno habla de jóvenes es porque ya no se siente joven. Pero yo me siento joven por dentro. Amén. Pero dice, porque habéis muerto, dice. Hemos muerto. ¿Verdaderamente has muerto? ¿Has muerto a ti? ¿Has muerto a tus deseos? ¿Has muerto a tus pasiones? ¿Has muerto a tus propias cosas? ¿Has muerto? Porque acá está diciendo, porque habéis muerto. ¿Hay alguna duda? Estás muerto. Y si no estás muerto, significa que vas a sufrir. Porque el que no ha muerto sufre. ¿Por qué sufre? Porque no entiende que su vida no le corresponde a él o a ella. El que ha muerto entiende que su vida le corresponde a Dios. Ya no me toca a mí saber lo que tengo que hacer con respecto a mi vida, sino lo que me toca saber es, Señor, indagar cuál es el plan que Él tiene para mí. ¿Por qué has muerto? ¿O no has muerto? Ay, algunos todavía están... No quieren morir, pues. Yo me predico a mí mismo, hermanos. Esta palabra primero tiene que pasar por mi vida. Tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender. Y cuando estamos hablando de morir, no estamos hablando de negarte una serie de cosas, como mucha gente malentiende. Ay, me tengo que negar. No, aprende a descansar en el Señor. Aprende a buscar tu intimidad con Cristo, porque esa es la fuente. Esa es tu fuente y mi fuente de vida. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está tu vida? En Cristo. ¿Hay alguna duda de eso?
Entonces no debemos buscar en otro lado que no sea Cristo. Amén. Todos los que están trabajados, es decir, fatigados, cansados, esta es una condición de alguien que se da cuenta realmente que su vida no tiene sentido. A veces pensamos y traspolamos este verso, cuando estoy cansado de trabajo, estoy cansado de... algunos dicen, no, estoy cansado. Voy a ser poco claro, estoy cansado de mi esposa, dicen algunos, de mi esposo, estoy cansado de las cosas que estoy llevando. Y comienzan a traspolarlo en ese sentido, lo cual en un sentido está bien. Pero cuando el Señor está refiriendo, vengan los que están cansados, está hablando de los que están hartos. Exacto, del sistema. Están hartos del tipo de vida que estás llevando, que no te da resultado, que no tiene esperanza en sí mismo, que simplemente pueden pasar 10 años y las cosas no van a cambiar. Cambiarás de carro, cambiarás de casa, cambiarán algunos de pareja, cambiarás de situaciones, te mudarás. Pero la vida de esa persona sigue siendo miserable. Venid a mí, los que están trabajados, los que están cargados, los que están cansados. Esta es una condición de alguien que se da cuenta realmente que su vida llega un momento en que no tiene sentido, que no va para atrás ni para adelante. Y voy a ponerlo un poco duro, porque quizás a algunos no les va a gustar, pero es la descripción de una bestia que tiene un yugo sobre su cuello y con lo único que tiene que hacer es cumplir el trabajo que ha sido encomendado. El sistema. El ser humano, hermanos, pretende encontrar placer al servicio de Satanás. Claro, no lo sabe. Él no sabe, el hombre no sabe que sirve a Satanás. En el sistema del mundo se sirve a Satanás. Es decir, al sistema, y se someten al sistema que han creado, es que este mundo ha creado sin poder distinguir entre el bien y el mal. No tienen capacidad de discernir. Yo sé lo que es el bien y lo que es el mal. No sabes nada. Porque la persona que piensa que distingue entre el bien y el mal es entre lo bueno y lo malo. Pero Dios no está hablando de lo bueno y lo malo solamente en ese plano físico que el mundo conoce. Recuerden que el mundo tiene un estándar de bondad. Y ese estándar de bondad no es suficiente para que el hombre sea salvo. Porque es imposible. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, se encuentra con una persona que tiene un estándar de bondad, un estándar de buenitud para el mundo. Es que esa persona es buena. ¿Quién hay bueno? Dijo Jesús. Ninguno. ¿Tú eres bueno? ¿Yo soy bueno? Nuestro corazón es corrupto. Sin Dios está condenado al fracaso. Y cuando se encuentra este hombre con Jesús, Jesús se encuentra con el joven rico, Jesús lo lleva a la ley directamente para que él vea su condición, porque la ley ¿qué hace? Te hace ver tu condición, si estás bien o estás mal. Si eres pecador, la ley nos ayuda. La Biblia dice que es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Pero qué hizo este joven? ¿Vio su condición? No, él, por el contrario, él dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Mentiroso, falso. ¿Todavía te crees bueno? Yo me porto bien. Son apariencias. Y Jesús, como ve que este hombre no entiende su condición, le dice, para que seas perfecto, va directamente a la raíz. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ven tú y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué dice la palabra? Que el joven se fue triste. Se fue triste, pero él seguía siendo bueno para el mundo. ¿Era salvo? No era salvo. Por eso es que Mateo 9:36 nuevamente, al ver las multitudes, Jesús estaba mirando y Él conoce nuestros corazones. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de cada una de ellas. De cada persona Él tuvo compasión porque estaban desamparadas. Mi esposa me corrige el otro día porque a veces uno puede decir, no, es que todos estamos creyendo en el mismo Dios. No todos, me dice. Algunos han fabricado sus dioses
conforme a su criterio, conforme a sus conveniencias, conforme a sus intereses, conforme a sus religiosidades. Tienes razón. Y era lo que pasaba con el sistema, y lo que pasa hoy también con el sistema. Hay mucha gente que ha fabricado su estándar de moral, de ética, su caminar con Dios, lo han fabricado. Son ellos, pero no son Dios. Ahí no está Dios. Por eso es que la Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. Y van a hablar de señales, de milagros, de prodigios. Y en aquel día Él dice que les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad no es el que hace lo malo, entre comillas, es el que hace su propia voluntad y no la de Dios. Porque habéis muerto. ¿Cuántos han muerto? Habéis muerto. Habéis muerto. Amén. Más te vale que estés muerto. Y si no, hoy es tiempo de morir. En el buen sentido de la palabra. Amén. Morir a ti para darle lugar y espacio al Señor en tu vida. Venid a mí, todos los que están cargados y cansados. Entonces el hombre tiene que trabajar y batallar y sudar en lo que ellos denominan placer y satisfacción, sin encontrar descanso ni contentamiento en ello. Y entre más trabajan al servicio de Satanás, es decir, bajo el sistema implantado en el mundo, porque siguen la corriente del mundo, más se incrementa su trabajo. Ya que el enemigo utiliza el látigo y siempre los está impulsando a que se renueven con esfuerzos nuevos. No, es que si ahora haces esto, esto va a cambiar tu vida. Y eso lo hemos traído a la iglesia. ¿Sabes por qué soy cristiano? Porque Cristo es la respuesta. No hay más. Amén. Por eso soy cristiano. Por eso eres cristiano. Porque Jesús es la respuesta. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Así que el hombre trabaja y está severamente cargado y se fatiga en la búsqueda de lo que él llama placer y satisfacción. Porque el ser humano, nosotros nos movemos en ese estándar. Queremos satisfacernos, queremos disfrutar, queremos tener momentos de contentamiento. Y al hacerlo, el pecado salta sobre la espalda del hombre y luego le sigue otro pecado y luego otro, hasta que los pecados terminan por aplastar a la persona. Y cuando hablo de pecados, hablo de la naturaleza natural, valga la redundancia, con la que todo ser humano nace. Nacemos con una tendencia hacia el pecado. Yo a mi hijo le tengo que enseñar a hacer lo correcto, porque él se inclina fácilmente a lo malo, como usted y como yo. Sin esta palabra, sin esta verdad, si Dios no estuviera en nuestros corazones, ¿qué sería de nosotros? Es un privilegio estar en este lugar, es un regalo de Dios. Algunos no alcanzan a entenderlo, aún no alcanzamos a comprender la plenitud de lo que eso significa, pero es un privilegio estar en este lugar. Y es un privilegio que tú puedas estar escuchando esta palabra. Y si Dios te está hablando a tu corazón, es un privilegio aún mayor, porque no se queda acá, sino cuando entra en el corazón, esta palabra germina para dar el fruto que Él ha diseñado. Amén. Todo está hecho. No, ¿cómo que no? No, pastor, no, todo no está hecho. ¿Cómo que no? A ver, siembra una semilla y a ver, dime si la semilla no va a terminar haciendo lo que la semilla es. ¿Está hecho o no está hecho? La semilla, si es de naranja, germinará como naranjo y dará su fruto naranja. Está hecho. Dios tiene preparadas las cosas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero el hombre, cuando no camina, cuando no está conectado con Dios, comienza a vivir y a caminar en su propia vida, a su propio ritmo. No te he dado ese verso, pero siempre es bueno replantearlo. Efesios 4, 17, 18. Esto pido y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, aquellas personas que no conocen a Dios. Pero le está hablando a creyentes que andan en la vanidad de su mente. ¿Y lo tienes ahí? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es que ajenos a la vida de Dios? Porque no estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti. ¿Qué? O sea que Dios diseñó una vida para mí, Él planificó algo para mí. Sí. Ay, pero ¿dónde está eso en la Biblia? En todas partes. Pero explícame un poco más. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús, no hizo nada por Él mismo,
todo lo que veía hacer al Padre. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, sometido, cuando entendió, sometido al plan de Dios. Oye, saca tu identificación para que no te metan a la carne. Él estaba con Silas, Pablo y Silas, en Hechos 16, cuando lo meten de una manera abrupta y por haber echado un demonio fuera, de un espíritu de adivinación, de una esclava que le traía dinero a sus dueños. Saca tu ID, saca tu identificación para que no te metan en la cárcel. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en hacer lo que Dios le ha dicho. Cualquiera de nosotros al toque hubiera sacado o no. Si puedes librarte de algo que te va a doler, que te va a costar, ¿acaso no lo harías? Por supuesto que lo vas a hacer. Pero cuando estás sometido al plan de Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Yo sé que decirlo puede sonar muy sencillo, hacerlo es otra cosa. Vivirlo aún más es totalmente diferente. Tener esa plenitud de entendimiento en nuestro corazón de que ya no vivimos porque han muerto, ¿o no? Dice la Biblia que hemos muerto y que nuestra vida ahora está en Cristo. Y Cristo le dice a esas personas que están cansadas de sí mismas, no importa si van a la iglesia, no importa si ya tomaron su decisión y dijeron, Señor, yo quiero. Bueno, ahora te toca aprender a conectarte con Él. Cristo le dice, venid a mí y yo os haré descansar. Él es el verdadero reposo, Él es el verdadero descanso. Cristo quiere que estos hombres, que no lo saben, pero que están al servicio del sistema, del mundo, que es corrupto e inagotable de dolor y sufrimiento, Él quiere persuadirlos y Él está aquí y ahora a través de su palabra, y lo que Él quiere hacer es persuadirte, convencerte de que dejes ese estilo de vida que estás llevando y vengas a Él, pruebes con Él. ¿Qué más puedes perder? ¿Qué más puede perder el hombre? A estos pecadores que solo están cansados del pecado porque ya no pueden encontrar fuerzas, algunos están presos, esclavos, simplemente para seguir pecando, para seguir en la mugre, y que se sienten incómodos, puesto que ya no disfrutan el placer que antes encontraban cuando se refugiaban en eso, sino que ahora se dan cuenta que es una atadura y es un dolor continuo, que afecta a sus hogares, que afecta a sus familias, que los afecta a ellos mismos. A ellos les dice, venid a mí. A ellos les dice, venid a mí. A ellos Dios está llamando. Al que siente, al que sabe en su corazón que es miserable, que es pecador. Porque Dios no vino por los sanos, aunque ninguno hay sano. Pero es cuestión de tiempo que se den cuenta. Algunos se dan cuenta antes, otros no se dan cuenta sino hasta después de tiempo. Cada persona tiene su tiempo. El deseo de Dios es darle descanso. Venid a mí. Él quiere darte descanso. Aquellos que están pesados, trabajados, ya no saben qué hacer, Él quiere rescatarte. Amén. Y cuando Él está llamando, hermanos, eso pareciera que incluye a todos, pero en realidad está hablando solamente a aquellos que pueden reconocer su condición. El que no reconoce su condición de miseria no puede venir a Cristo. ¿Me dejo entender? Porque para venir a Cristo el hombre necesita reconocer su condición, que es miserable, que su vida, disculpen las palabras por favor, pero que su vida no sirve, que están hartos de la apariencia o hartos de su condición, de la fuente que los tiene atrapados, el sistema, Satanás, a través de las cosas que ha propuesto al hombre, que inicialmente le daban placer temporal o simplemente hacían que el hombre tenga contentamiento, pero después terminó atrapado y está sufriendo. Él te dice, si tú vienes a mí, yo te voy a dar descanso. Esta invitación, ¿qué implica? Implica
que tú te muevas, pero Él es el que toma la iniciativa. Como siempre, porque no me buscaron vosotros a mí, yo los encontré a ustedes, dice Él en su palabra. Tú crees que has buscado a Dios, pero así parece, pero en realidad Él es el que te está buscando. Y las cosas no van a terminar cuando tú dices, ya, sí, yo quiero seguirle. No, van a terminar cuando tú aprendas a tener una verdadera relación con Él, una comunión con Él, genuina. Él nos invita a alejarnos de todo aquello en lo que antes poníamos nuestra confianza. ¿Cómo yo puedo venir a la iglesia o cómo puedo decir que soy cristiano y decir que tengo fe en Dios y mi confianza está en otras cosas? Mi pastor me decía a mí antes, es fácil tener fe cuando tienes un salario fijo cada mes. Y con eso no estoy condenando a nadie por si acaso. Al contrario, te estoy animando a que creas por más. Y no me refiero necesariamente a un aumento, pero más implica muchas cosas. Es fácil, aparentemente, ejercer fe cuando todo está cubierto. Ay, pastor, ahora sí voy a vivir por fe. Como antes no vivía por fe, es que me han sacado del trabajo, pastor. Ahora no sé qué hacer. Bueno, gloria a Dios. Porque para los que aman a Dios, ¿está en su mano el Señor esa persona o no? Por supuesto, Dios es ajeno a él, a ella, en ninguna manera. Al contrario, Dios está como una mamá, como un águila con sus aguiluchos, como una gallina con sus polluelos. Amén. Y aquí se nos muestra la simpleza también del Evangelio. Venid a mí. Iniciativa siempre de parte de Dios hacia la vida del hombre. Diferente a tantas enseñanzas que a veces nosotros hemos levantado o creemos. ¿Por qué? Porque mezclamos el Evangelio. Tú no puedes mezclar el Evangelio. No tienes autoridad para hacerlo. No puedes darte el lujo de pensar más allá de lo que está escrito. Tienes que venir a Él, humildemente decirle, Señor, primero reconocer tu condición. No importa si tú estás aquí en la iglesia o vienes mucho tiempo. Si tú estás cargado, cansado, fatigado, atribulado, esclavo, no sigas viviendo una ficción de evangelio, no sigas viviendo una apariencia de cristianismo. Sea genuino. Lo más lindo en el ser humano es cuando se encuentra con Dios. El milagro más grande que el ser humano puede tener es su encuentro personal, cara a cara con Dios. Y cuando puedes decir, Señor, heme aquí. Ni siquiera me atrevo a levantar mi cabeza porque no soy digno. Él puede rescatar solamente al que está perdido. Amén. Para eso vino Cristo. Porque Él es la única respuesta que el hombre necesita. No hay más. No existe más. Todo lo demás puede ser un fraude. Cristo es la respuesta y Él es la solución. ¿Pero qué hizo Jesús? La Biblia dice en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, que nosotros... El ser humano vive esclavo porque está bajo un acta que controla y domina su vida. ¿Dónde se adquirió esa acta? Se adquirió en Génesis 3. ¿Y qué ocurrió después? Jesús anuló esa acta, pero no solamente su obra terminó en anular el acta, es decir, el poder que tenía Satanás sobre la vida del hombre, como un título de propiedad, tú me perteneces. Por eso es necesario, cuando Él dice, venid a mí, Él te está dando la invitación a que dejes esa paternidad espiritual. Porque hasta por muchos años Satanás ha controlado la vida de la gente. Pero cuando en tu encuentro personal con Dios, tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo ya no quiero esa vida que tenía. No entiendo todo, quizá, lo que este pastor está hablando aquí. Pero si hay algo que entiendo es que yo necesito. Yo te necesito.
Cuando tú vienes con un corazón humilde, sincero, delante de Él, reconociendo tu condición, Él puede ayudarte. Porque Él vino por los que están perdidos. Él vino por pecadores, entre los cuales yo era el primero. Y tú también lo eres.